Vamos a hablar acerca de la congruencia de triángulos. Recuerden que es una congruencia. Una congruencia simplemente significa que las figuras son iguales, entre comillas, es decir, son la misma figura, salvo que ésta está rotada o trasladada en el espacio. Por ejemplo, nosotros, si tenemos estos dos triángulos, vamos a ver que si nosotros rotamos este, vamos a darnos cuenta que va a ser justamente este mismo que tenemos acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a dar tres criterios que nos permitirán definir cuándo dos triángulos son congruentes. ¿Por qué? Porque dos triángulos son congruentes y ¿qué pasa? Si tienen todos los lados congruentes y todos sus ángulos congruentes. Es decir, si aquí tenemos, por ejemplo, este ángulo rojo, aquí tenemos que tener esta misma medida de este ángulo rojo. Lo mismo va a pasar para este ángulo verde y lo mismo para este ángulo azul. Y lo mismo va a pasar para sus lados, que este lado A sea igual a este lado A', que este C sea igual a este C' y que este B sea igual a este B'. Cuando digo igual, quiero referirme a congruente, es decir, que tengan la misma medida. Sin embargo, no es necesario buscar esas 6 congruencias. Con solo 3 nos bastan. Entonces vamos a mostrar 3 criterios que nos van a permitir decir cuándo esos triángulos son congruentes. El primero es el criterio lado, 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 que simplemente vamos a anunciar como L, L, L. Y nos dice que si dos triángulos tienen sus 3 lados congruentes respectivamente, entonces esos triángulos son congruentes. Es decir, aquí A es congruente con A', B es congruente con B' y C es congruente con C'. Si estos 3 lados son congruentes, entonces estos dos triángulos son congruentes. Ahora, este es uno de los criterios, lado, lado, lado. Otro criterio es el siguiente. Va a ser el criterio lado, ángulo, lado. ¿Qué nos dice el criterio lado, ángulo, lado? Que si en dos triángulos tenemos dos lados congruentes y el ángulo que se genera entre esos dos lados también congruentes respectivamente, entonces esos triángulos son congruentes. Es decir, aquí vemos que tenemos congruentes A con A', B con B' y el ángulo que forman esos dos lados, que es alfa, va a ser congruente con alfa'. Si esto se cumple, los triángulos son congruentes. Y ahora, un último criterio. Este criterio nos dice lo siguiente. Ángulo, lado, ángulo. Entonces observen, lado, lado, lado. Lado, ángulo, lado. Y por último, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué nos dice? Que si dos ángulos son congruentes y el segmento que toca esos dos ángulos también, entonces esos triángulos son congruentes. Es decir, aquí tenemos a beta congruente con beta', a este A congruente con este A' y a este alfa congruente con alfa'. Si tenemos entonces dos ángulos y este segmento que toca esos dos ángulos o que simplemente hace parte de esas dos semirrectas, de la semirrecta que forma este ángulo beta y de la semirrecta que forma este ángulo alfa, aquí respectivamente de la semirrecta que forma el ángulo alfa' y el ángulo beta', entonces si se cumple esto, los triángulos van a ser congruentes. Entonces esos van a ser 3 criterios que vamos a tener. Ahora vamos a ver un ejemplo en el que vamos a utilizar estos criterios, y va a ser el siguiente. El ejemplo va a ser el siguiente. Observemos esta figura. Nos dan algunos lados de estos triángulos y algunos ángulos. Además vamos a suponer que esta pequeña recta de acá es paralela con la de abajo. Simplemente tengámoslo en cuenta. No lo voy a anotar, pero vamos a tener en cuenta que esta es paralela con esta. Ahora nos piden mostrar que estos 4 triángulos de adentro son congruentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a probar eso. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero que debemos hacer es entonces mirar cuál de los criterios vamos a usar. Recuerden que tenemos el criterio lado, lado, lado,
lado, ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Entonces, ¿cuál de estos podemos usar? Observen lo siguiente, este triángulo de acá y este triángulo de acá, ¿qué tienen en común? Observen, tienen este común, este lado que mide 2, este lado mide 2, este lado mide 2, este lado mide 2 y el ángulo entre ellos es 60. O sea que estos dos triángulos son congruentes. Entonces ya vemos el triángulo 1 y el triángulo 2. Entonces el triángulo 1 es congruente con el triángulo 2 por el criterio lado, ángulo, lado. Entonces observen, ahí tenemos lo primero, estos dos son congruentes. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Observen lo siguiente. Si nosotros miramos, como esta es paralela, lo dije anteriormente, esta es una paralela a esta, entonces observen, este ángulo es un ángulo correspondiente con este. Como es un ángulo correspondiente, esto vale 60 grados. Recuerden que los ángulos correspondientes son iguales. Y entonces observen, este también tiene en común que este lado y el ángulo entre ellos es 60 grados. Es decir, este triángulo 2 va a ser congruente con este triángulo 3. Entonces observen, ya tenemos en congruencia el 1, el 2 y el 3. Ahora nos falta probar que este también es congruente a ellos. Entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Observemos lo siguiente. En el triángulo grande, observen que aquí tenemos 60 grados, aquí 60 y nos falta encontrar este ángulo. Pero si recordamos, ese ángulo tiene que valer 60 grados. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos va a ser 180. Es decir, 60 más 60, que es 120, más si este fuera el ángulo X, va a ser igual a 180 grados. Y despejando vamos a tener 180 grados menos 120 grados, que esto es justamente 60 grados. Entonces observen, este ángulo de aquí es 60 grados. Ahora, usando lo mismo que acabamos de hacer, pero en este triángulo pequeño vamos a obtener que ese también es 60 grados. Ahora, como estos son congruentes, estos también deben ser de 60 grados. Recuerden que los triángulos congruentes tienen exactamente los mismos ángulos y la misma medida de los lados. O sea que aquí, observen, todos tienen 60 grados. Ahora observemos lo siguiente, este es un ángulo llano que debe medir 180 grados, pero aquí hay 60 y aquí hay 60, entonces nuevamente este tiene que ser 60 grados. Y observen lo siguiente, aquí tenemos 60 grados, 2 y 60 grados. Si lo comparamos con cualquiera de los dos triángulos, con el 1, con el 2 o con el 3, vamos a tener que, por ejemplo, el 1 va a ser congruente con el 4, que es el del centro. ¿Por qué criterio? Por el criterio ángulo, lado, ángulo, porque mire que mide 60 grados, 2 y aquí mide 60. Entonces este es ángulo, lado, ángulo. Y observen que de esa manera probamos que estos cuatro triángulos eran congruentes. Es decir, cada uno es igual salvo movimientos y traslaciones. Entonces ahí mostramos más o menos cómo se hace esta congruencia de triángulos.